Muy buenas tardes, colegas. Les saluda el CPA Víctor Corrales y les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Nuevamente nos encontramos con nuestro invitado especial, el ingeniero Wimper Narváez de la firma auditora Wens. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, como tiene que ver con la importancia del presupuesto en las empresas. ¿Por qué es importante presupuestar? ¿Y por qué a veces dejar de hacerlo es dejar que los gastos se disparen y que las utilidades disminuyan? Dicho esto, le doy la bienvenida al ingeniero Wimper. Muchas Wimper, gracias, Víctor, por la invitación. Muy contento de estar aquí y poder intercambiar ideas y hablar sobre lo que tú dices, este tema tan importante que es el presupuesto. bien, algo que no les he dicho, estamos en las instalaciones de la firma editora Wens, gracias al ingeniero Wimper Narváez, que estamos utilizando sus instalaciones para esta entrevista. Y dicho esto, Wimper, ¿qué es presupuestar? ¿Por qué es importante presupuestar? Partamos de eso. Porque es importante establecer un objetivo, una meta, ¿no? O sea, si tú no realizas ese objetivo, no defines cuál es tu visión, tus objetivos, pues es probable que en el camino te diluya y no puedas cumplir con las metas, con lo que tú has proyectado en tu vida y en tu negocio. A veces hay emprendedores que ya han alcanzado ventas de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, pero que no ven la necesidad de presupuestar, pero que sus gastos se elevan y sus utilidades definitivamente con este grifo abierto, donde los gastos no tienen control, se ven disminuidas. ¿Qué le podrías decir a este grupo de emprendedores que ya están con ventas de unos 3 millones de dólares? O sea, en ocasiones nos mareamos y creemos que el relativo éxito que de pronto podemos tener, estamos vendiendo, estamos obteniendo flujo y lo estamos haciendo empíricamente, sin una proyección, sin un objetivo en mente. Y estamos teniendo resultados, pero hay que tener mucho cuidado porque eso puede ser un oasis, ¿no? Puede ocurrir que al no presupuestar pueda existir un meteorito que nos caiga, que puede ser la competencia o un cambio en los gustos y preferencias del consumidor, un cambio en las condiciones del mercado, lo cual no estamos avisorando. A través del presupuesto nosotros vamos a mitigar esos riesgos que pudieran existir de que pudiera existir un cambio en las condiciones económicas, un cambio en la competencia, un cambio en los productos que comercializamos. Entonces es muy importante el presupuesto. Muy bien, dicho esto, un ejemplo, si ustedes revisan las estadísticas de la superintendencia en compañía, podemos encontrar que muchas empresas, eh, desde el año 1900 en adelante, definitivamente han cerrado sus puertas. Y podríamos decir, no me recuerdo la cifra, pero en algún momento revisándola, esta, las empresas que continuaban no pasaban de un 2%. Eso quiere decir que un 98% de empresas que fueron constituidas en algún momento de la línea del tiempo tuvieron que cerrar por diversos factores. Pero dentro de estos está la mala administración. El ingeniero Wimper decía algo interesante. Hay un momento en que emprendemos, nos va bien, logramos alcanzar metas que nunca pensamos lograr. Ejemplo, vender 1 millón de dólares, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, tener un grupo humano de personas que trabaje con nosotros, sobreconfiarnos y ese relativo triunfo, vamos a llamarlo así, nos marea y hace que nos soltemos, nos confiemos, que pensemos que ya tenemos ganado el partido. Entonces ahí es cuando definitivamente no comenzamos a analizar el mercado, no comenzamos a analizar nuestros gastos y esos gastos comienzan a dispararse.
Un ejemplo, la nómina, el tema de los suministros y materiales, los costos de venta y cuando estos no son controlados. Dicho esto, vamos a hacer una dinámica con nuestro invitado, una dinámica de 4 puntos de por qué es importante presupuestar. Si, Wimper, si decimos dentro del presupuesto y vemos que el tema de las nóminas, los beneficios sociales, a veces se disparan en las empresas, cuando las ventas se quedan estancadas o estas reducen, ¿por qué es importante y cómo debemos canalizar el presupuesto de los recursos humanos? Algo muy importante es que hay que considerar que no solamente es el presupuesto. Hay muchas empresas que dicen, yo tengo presupuesto. Y probablemente es un enunciado, lo realizan y inclusive lo efectúan adecuadamente. Pero esa no es la clave. La clave no es solamente el presupuesto, es el control presupuestal. Y ahí viene el tema de controlar los costos y gastos. En el caso de la nómina, monitorear y controlar cómo las fluctuaciones en los valores que estamos pagando de nómina. Probablemente en el sobretiempo. Puede ser un elemento de por qué el sobretiempo se ha incrementado demasiado. ¿Cuál es la justificación del sobretiempo? Claro, muy importante el sobretiempo. A veces dejamos esa puerta abierta del sobretiempo y no lo controlamos en relación a sus resultados. ¿Qué opinas? Definitivamente, o sea, saber que si el fin de semana vamos a trabajar horas extras, pues haya un comunicado, un memorando que justifique las actividades que vamos a realizar ese fin de semana, ese feriado. Claro, yo en algún momento le digo a los clientes que si tienes un fin, en este caso, el fin de que vayan a trabajar fines de semana, deben haber unos resultados. O sea, ¿qué resultado voy a obtener? Definitivamente, o sea, y bueno, ahí podemos trabajar con los KPI, con los indicadores, ¿no? De saber cuánto fue el retorno que significó ese costo de horas extra. Claro. La relación venta o producción versus costo de nómina puede ser un indicador, o ventas contra el costo de la nómina de las horas extra. De esa manera podemos justificar de que definitivamente ese rubro fue conveniente para los intereses de la compañía. Ahora, Wimper, ¿qué pasa cuando las ventas se estancan o las ventas se reducen, pero mi nómina crece? Hay un inconveniente, ¿no? Es que hay que analizar y que también ese va a ser un termómetro que nos lo va a indicar el presupuesto, ¿no? De que algo está funcionando mal. Lo que yo digo, hoy en día, las personas, la nómina, no es un centro de costo, debe ser una unidad de negocio. O sea, la gente es la que debe participar en mayor forma en la generación de ese presupuesto. O sea, quiere decir que algo está ocurriendo, no estamos percibiendo, y como gerente o dueño de la empresa tengo que monitorear para ver qué es lo que está ocurriendo. A veces, Wimper, muchos gerentes se preguntan quién tiene que hacer y elaborar este presupuesto, prepararlo, presentarlo, explicarlo. Entonces, a veces hay la creencia equivocada de que el presupuesto debe realizarlo el contador de la empresa. ¿Es el contador la persona idónea para preparar el presupuesto o necesita la colaboración de otros actores? Mi recomendación es que no, que el contador se dedique a la generación de la información contable, ¿no? De los estados financieros. Creo que el presupuesto debe ser generado por una persona independiente. Yo recomiendo que las empresas constituyan un comité o una gerencia de presupuesto y de proyectos, ¿no? Y que vaya más allá, con la persona encargada y con un comité que analice periódicamente
ese presupuesto. O sea, lo importante, yo digo, no es solamente el presupuesto, sino el control presupuestal. No debemos quedarnos en el enunciado del presupuesto. Tenemos que comparar las cifras presupuestadas con las cifras reales, de tal manera que podamos hacer los correctivos o podamos medir y evaluar lo que está ocurriendo en nuestra empresa, lo que está ocurriendo en el mercado. Y eso lo vamos a poder desarrollar a través del control presupuestal. Y no solamente eso, sino dejando documentado esas variaciones, esas diferencias que están ocurriendo. Y luego que nos pueden motivar a hacer cambios en el presupuesto, en el camino. Ya. Ahora, para cerrar esta primera dinámica que tiene que ver con los sueldos, ¿qué pasa? Lo que he notado a veces en ciertas empresas es que dejan abierto el tema de las nóminas y comienza la nómina a crecer, no hacen un pare. ¿Qué pasa cuando no se controla las nóminas y éstas simplemente comienzan a crecer con sus beneficios y todo lo que conlleva? ¿Cómo puede afectar a la empresa? Puede afectar en la liquidez, ¿no? Voy a tener un déficit de caja. El problema es que a veces nos confundimos, ¿no? Y en el negocio nos va bien. Hay bonanza. Entonces nos descuidamos y no controlamos los costos y gastos. Lo que yo digo, a veces inclusive tenemos grasa, ¿no? Las ineficiencias se encubren cuando nos va bien. Me interesó esta parte que justamente dijiste. Nos confiamos, los gastos se diluyen en la bonanza, en la masa de los ingresos, pero hay un momento en que vienen estos acontecimientos como el COVID o alguna situación como el tema de las guerras en Rusia, Ucrania y ahora los temas políticos. Cuando nos dormimos, vienen estas hecatombes que definitivamente destruyen o cierran el negocio. Dicho esto, para cerrar el capítulo, el empresario, ¿cómo puede hacer para reducir sus nóminas y que éstas se apeguen a ese flujo de ingresos que está generando? Lo que yo digo, debemos trabajar tanto en las vacas flacas como en las vacas gordas. Y más aún en las vacas gordas. No confiar, trabajar más. Si nos está yendo bien, nos está viendo mejor que antes, la idea no es descansar, es trabajar más. Ahí es donde tenemos que trabajar más y decir como cuando juega el Betis de Sevilla contra el Real Madrid, ¿no? Vamos ganando, pero vamos 0-0. Seguir. Ese es el objetivo y luego, como tú decías, revisar constantemente la nómina, ¿no? Y lo que yo considero también importante es que hay que evaluar que la gente tiene el poder hoy en día. El poder no se impone, se comparte. Entonces, no pretender de que yo soy el que tomo las decisiones como dueño. Tengo que entregar el poder. Descansar en la gente. La gente es la que tiene la relación con el cliente. La gente es la que percibe de primera mano lo que está ocurriendo en el mercado. Necesito escuchar, necesito empoderar a la gente. Entonces, no pretender tener yo el poder, porque en ese momento todo se diluye. Hay muchos dueños, gerentes de empresas que dicen, ¿por qué tomaste esta decisión y no me consultaste? Pues déjalo. Ese es tremendo error. ¿No? Déjalo que tomen decisiones. Luego tendrás que evaluar si la decisión fue buena o mala y reprender si hay que reprender. Pero si ya tiene el funcionario las directrices, pues es probable que la decisión haya sido adecuada. Y si se equivocó, perdona el error. Claro, pero esas decisiones, esas propuestas a veces que tienen los empleados de una empresa son positivas, pero deben estar canalizadas bajo un plan, ¿ya? Y deben ser discutidas, debería ser así. Esa es la cultura, la filosofía
del dueño. La gente tiene que seguirme, saber mi cultura, mi filosofía. Es como el director técnico en un equipo de fútbol, ¿no? Ya los jugadores ya saben el esquema de juego, tienen las directrices. En base a eso, también las empresas deben de manejarse. El empleado ya sabe hasta dónde tiene cancha, hasta dónde puede funcionar, puede actuar. Y en base al empoderamiento que yo le voy a dar, ese ejecutivo va a tener las directrices para tomar decisiones. Muy bien. Nos vamos a una segunda dinámica que está relacionada con las ventas o los ingresos. En estos tiempos digitales, vemos que tenemos las redes sociales, el Facebook, el YouTube, el TikTok, el Instagram y así sucesivamente una serie de herramientas digitales que están relacionados y van relacionados con el tema de las ventas, porque al momento de presupuestar, a veces equivocadamente, la persona que está elaborando el presupuesto cree que simplemente es de calcular un porcentaje o calcularle un factor o un índice. Entonces, y a través de ese cálculo va a establecer las proyecciones de las ventas en los meses de enero a diciembre. Ejemplo, las proyecciones de las ventas para el año 2025. Entonces, cuando se elabora el presupuesto, hay una serie de factores que deben ser observados, como el mercado, la situación política, interiormente nuestra empresa, cómo nos encontramos, estamos en la disponibilidad de poder atender al cliente. Ejemplo, en una empresa XYZ, en algún momento se indicaba, hey, vamos a vender como lo hace, ejemplo, la empresa esta farmacéutica. Vamos a crear un call center. Entonces yo le decía, ¿tienes las personas idóneas? Las personas que van a contratar conocen del producto, están capacitadas. ¿Tienes el departamento de logística, los que van a entregar, con qué empresas vas a trabajar? Entonces, al momento de elaborar los presupuestos, debemos de conocer cada uno de estos componentes para que no nos lleven a cometer errores, incluso a fracasar. Porque recuerden que cualquier error que cometamos va a influir en los clientes y estos eventos que influyen en los clientes va a afectar a la empresa positiva o negativamente. ¿Qué opinas en el tema de los presupuestos al momento de elaborarlos, el simplemente cálculo o qué debe de observar el empresario? Hoy en día es muy importante que los presupuestos se realicen en base a un plan estratégico de negocio. Muy bien. O sea, no es el presupuesto per se, es el plan estratégico de negocio. Finalmente, el presupuesto va a recibir, digamos, todo ese esquema estratégico, objetivos estratégicos que tiene la empresa. Entonces, los presupuestos hoy en día deberían ser diseñados en base al plan estratégico de negocio, el cual debe contener la visión, la misión y los objetivos estratégicos que persigue la empresa. Eso es importante saber, hacia dónde se dirige el negocio, cuál es la visión. Puede ser que, por ejemplo, para Víctor, para ti, sea ser el número uno en el mercado, incrementar mis ventas en un 10%, 20% y ser el número uno en el mercado. Pero para mí puede ser que mi visión no sea ser el número uno, sino el número dos, o el número tres. Claro. Pero estar en el mercado. Estar en el mercado, pero mi visión no es esa. Claro. No ser el número uno. Porque yo digo, ser el número uno implica gastar en investigación y mercadeo. Entonces, en innovación tecnológica, innovación de conocimiento. Entonces, yo voy a esperar que tú te equivoques, que tú inventes, gastes en investigación y desarrollo. Lo que hacían ciertos países asiáticos que hoy están liderando. Claro. Entonces, tenemos las calculadoras, los Casio. ¿Casio qué hace?
deja que los otros inventen, Texas Instruments, Hewlett Packard, y yo vengo y te copio. Claro. Yo desarrollo luego tu invento. Pero ahora, un ejemplo, está el empresario que está viendo este podcast. Dice, bien, pero quiero saber cómo presupuestar mis ventas. ¿Cómo debo comenzar? ¿Cómo debo iniciar? ¿Qué debo de observar? ¿Qué se me está escapando para poder iniciar y realizar este presupuesto en ventas que me ayude a tener una idea relativa de cómo me va a ir el 2025? ¿Qué crees que debería de observar, anotar para iniciar ese presupuesto de esas ventas de sus productos? Bueno, hay muchos elementos que hay que considerar, ¿no? Veamos tres elementos. Analicemos tres Uno elementos. sería la evolución histórica. ¿Ya? ¿Cuál ha Entonces, sido el comportamiento de mis ventas en el pasado? la evolución, Histórica. revisar la evolución histórica de las ventas del pasado. ¿Está usted revisando las ventas de años anteriores? O sea, con un análisis de tendencia viene a ser, ¿no? Un análisis. ¿Cuál es la tendencia, no? En base a eso, pues voy a poder proyectar cuáles podrían ser mis ventas para este año. Luego, evaluar la situación del mercado, las condiciones del mercado. Antes de ir al mercado, en este tema de las ventas, el tema de los clientes, en esta tendencia, para que la audiencia tenga claro, en la revisión de esas ventas, hay que revisar los clientes. Claro, hay que revisar el tipo de cliente. De pronto me estoy equivocando, no estoy definiendo bien quién es mi cliente. Por ejemplo, alguna vez cuando yo habitaba cervecería había definido mal quién era su cliente. Ellos consideraban que el cliente era el distribuidor. Entonces le habían delegado la venta al distribuidor. Y el distribuidor a su vez a los camioneros, a los choferes. Le habían delegado ahí silvestremente la venta. Y luego, ¿qué hizo cervecería? Hizo un estudio, un análisis de mercado y se dio cuenta que no había definido bien quién era su cliente. Mi cliente es el de la tienda, el que me compra, el de la tienda. Y entonces, ¿qué hizo? Creó un sistema de preventa en donde antes de efectuar la venta visitaba al cliente y a través de un sistema Ángel, a través de la tecnología, capturaba el pedido del cliente. Y ese pedido se lo entregaba al distribuidor. Pero mira, esto que acabas de decir tan interesante, hacía una preventa, iba a las tiendas, hacía el análisis de lo que necesitaban los consumidores, lo registraban en este medio tecnológico y justamente a través de eso se planificaba la distribución. El día miércoles anterior tuvimos como invitado en el programa Diálogo Profesional América al analista David Coto Torres. Entonces, entre una de esas conversaciones, estamos hablando sobre el tema tecnológico y que este tema tecnológico hay que invertir. Pero a veces ocurre que hay ciertos empresarios que no quieren invertir en temas tecnológicos. Saliéndonos un poco del tema de esto de las ventas, ¿qué tan importante es invertir ahora en medios tecnológicos? O sea, definitivamente estamos en la era de la inteligencia artificial, de la innovación del conocimiento y de la innovación tecnológica. O sea, definitivamente si no inviertes no vas a poder conseguir los resultados. Y regresando al tema, te tengo una pregunta para seguir y tener bien claro lo de quién es mi cliente. Te hago la pregunta. En mi juguetería, en la juguetería, ¿quién es tu cliente? ¿Quién crees que es nuestro cliente? Los niños. ¿O el padre de familia? Interesante, interesante. Los niños. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es mi ¿El niño cliente? o el padre de familia? Bien. ¿Quién tiene el poder de pagar? Los padres, en este caso. No, ¿Ya? es el niño. El niño. El niño va a llorar, va a chillar para que el padre le compre y el padre tendrá que sacar de donde no tenga para poder comprarle y satisfacer sus necesidades. Entonces yo tengo que convencer al niño, tengo que crear una estrategia para capturarlo al niño.
En un colegio, ¿quién es mi cliente? El padre de familia. Porque Claro, él es el que... porque, porque como estamos en este momento, en la situación que estamos actualmente, quien toma la decisión realmente es el padre de El padre de familia. familia. Porque el niño que hace lo que le dice el padre de familia. Lastimosamente, este mundo ha cambiado. La gente, el joven ahora ve las cosas más fáciles. Si es estudiar, estudia, y si no, no quiere la ley del mínimo esfuerzo. Claro. Por lo tanto, yo tengo que convencer al padre para que le dé todo el conocimiento al niño. Pero en este tema que justamente ha mencionado el ingeniero Wimper Narváez, es identificar al cliente. ¿Quién es el cliente? En el caso de la juguetería que mencionaba, el cliente es el niño. Le va a encantar el producto y el padre o la madre va a tratar de comprarlo en la medida de lo posible, ¿no? Pero el niño es el que está siendo seducido. Y ahora en este segundo ejemplo, sobre el colegio o la escuela, ¿quién es el cliente? ¿El niño o el padre? Entonces se ha definido el padre. Claro. Porque definitivamente el padre de familia, sea la mamá o sea el papá, va a decidir en qué colegio, qué escuela va a ir y si va a tener el poder de poderlo pagar. Claro. Entonces, la pregunta es, usted que nos está viendo en este programa, ¿usted tiene claro quién es su cliente? ¿Tiene claro si sus vías publicitarias están siendo canalizadas correctamente? ¿O de repente en la juguetería le está vendiendo al padre en vez de venderle al niño? Y yo también, yo te agregaría algo interesante también. ¿En qué negocio estamos? ¿En qué negocio estamos? ¿En qué negocio estamos? Por ejemplo, en el caso de las mascotas, la venta que hace Pepsi, lo tenemos en San Marino, en Mall del Sol. Ellos venden perro, gato, ¿no? Sí, Pero ¿cuál es el negocio? El negocio es la venta del perro, la venta del gato. ¿Qué? Ese no es mi negocio. claro, O sea, claro. es el instrumento. Mi negocio es lo que hay detrás del animal. Los ¿no? productos. Los consumibles que se llaman. Lo consumible. Claro, pues el Procan, o sea, la comida para el perro. ¿Y las medicinas? Las medicinas. La camiseta de Barcelona que viene. La camiseta de Barcelona para el perrito. El cintillo, el champú, el talco. Claro, claro. Lo que yo digo a veces, el perro está más presentado que el dueño. Así es. Muy bien. Entonces, miren eso. En el cine, ¿cuál es mi negocio? Ajá, ahí definitivamente no es el cine. Son la venta de las palomitas de maíz y la cola. Claro, los snacks. Los snacks. Entonces, también es importante dentro de la elaboración del presupuesto en qué negocio estamos. ¿En qué negocio nos encontramos? Muy bien. Entonces, en este tema de la importancia del presupuesto, ya hemos analizado en un primer caso la importancia de presupuestar los sueldos, los beneficios sociales. En esta segunda dinámica hemos revisado el tema de las ventas, de los ingresos. Entonces, podemos concluir en el tema de los ingresos que es importante que usted sepa en qué negocio está. Y dos, que sepa y tenga claro que si no invierte en temas tecnológicos, definitivamente se va a quedar. Porque hoy los medios tecnológicos, todo es lo que está vendiendo. Ejemplo, tenemos a Amazon y tenemos otras empresas que venden millones de dólares a través de las redes sociales y a través de sus páginas web. Vámonos a un segundo ejemplo. En el tema de clientes, que no necesariamente hablamos de un presupuesto, a veces hemos visto que en estos tiempos de crisis energética, crisis política y situaciones altas de vandalismo y delincuencia organizada, vemos que en el tema de los clientes
hay una seria restricción en el tema de las cobranzas. Al momento de vender y haber presupuestado mis ventas, mis gastos, ¿qué debería observar y preparar en estos análisis que hago ahora en diciembre para que esa cartera no siga creciendo? Yo digo que, y ahí hago una analogía, que me encanta a mí la analogía. Yo digo, no siempre el número uno es el mejor. Y haciendo esa analogía, yo digo, no siempre la estrategia debe ser vender. Si tengo que restringir en la venta, la debo de realizar. No necesariamente porque venda más soy el mejor. Porque detrás de esa venta puede ocurrir que no me van a pagar, que no haya flujo. Entonces, en esta época de crisis hay que ser conservador, prudente y no destacarse vendiendo. Disculpa que te interrumpa en esta parte. Me decía un cliente en algún momento, oye, usted es bonito lo que usted dice, se escucha muy bien, Ujú. pero mi mercadería se está pudriendo pues allá atrás. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debiste haber hecho una estrategia adecuada de análisis, ¿no? Lo que yo digo, un elemento clave es la administración del capital de trabajo. Debemos saber administrar bien el capital de trabajo y vamos a tener buenos resultados. Cuando yo digo los principales indicadores no son el ROE, el ROA, sino la administración del capital de trabajo. La rotación del inventario, la rotación de la cartera. Entonces, el error allí es haber comprado de más. Y probablemente compraste en exceso porque no hiciste un análisis Del mercado. estratégico del mercado. Compraste demasiado. Muy ¿sí? bien. Ahí tenemos ejemplos. Por ejemplo, anteriormente o antiguamente, Artefacta, Créditos Económicos, todas estas compañías que vendían electrodomésticos, ¿qué hacía? Le compraban a Mave y a Indurama millones de dólares de mercadería, de refrigeradora, cocina. ¿Y qué hicieron estas compañías? Alguien se dio cuenta, un gerente financiero, y dijo, ¿por qué yo tengo que comprarles a ustedes? Si yo tengo ahí costos financieros, tengo costos de inventario, seguros, ¿no? IVA. Entonces, ¿qué dijeron? No, yo tengo el poder de compra. ¿Sabe qué, Mave, Indurama? Ahora tú vas a hacer una bodega mía. Solamente entrégame las muestras para yo ponerlas en mis locales. Claro. Ahora, el cliente viene y quiere comprar, yo se la muestro. O se la muestro por internet. El cliente compra y me conecto con la bodega de Mave y Durama. Y desde esa bodega despacho al cliente. Así es. Entonces, miren, ese análisis que alguien lo hizo, un gerente financiero, y cambió el esquema de compra. Esto que acabas de decir, un ejemplo, en el tema de los clientes, leía un artículo de un empresario que aprovechó el tema de las redes digitales y todo lo demás. ¿Cuál era su modo de trabajo? Identificaba todos los productos que estaban de descuento en cualquier lado. Los ponía en su red y los vendía. Y lo que ganaba era el descuento y la entrega del producto. Es lo que hace Amazon. Amazon, tú compras una computadora, no es que te la vende inmediatamente. Se conecta con la China y ordena la elaboración del producto. Ahora, Wimper, siguiendo con este tema de los clientes, vemos que hay una serie de empresas que tienen serios problemas en poder recuperar su cartera. Hablemos de cuál es su primer error y hablemos de cómo solucionar estos problemas de cartera, qué deberían de hacer. Hablemos de el error, por qué se encuentran con esas carteras infladas que no pueden recuperar. Bueno, un análisis del cliente, ¿no? Un mal análisis del Un cliente. mal análisis del cliente. O no hay análisis del cliente. Claro. Un análisis del cliente que
que debe ser motivado, debe ser adecuadamente documentado, ¿no? Claro, Con un seguimiento, con una información de la confirmación del cliente. No, no solamente la solicitud del cliente, sino la confirmación de los datos. Si está en el buró de crédito, su comportamiento de compra, fijar un cupo de crédito. Eso también es muy importante. El fijar en el sistema un cupo de crédito. Claro, Saber, a este cliente le puedo dar hasta $10,000, no le puedo dar más. claro. En base a un análisis del cliente, un análisis de su capacidad de pago. Y luego la gestión de cobro, ¿no? Graduarse ahí en el tema de las cobranzas. Y luego, si no puedo cobrar, bueno, delegar esa función a alguna compañía de servicio en el mercado que se dedica a la cobranza de ese producto, o vender la cartera, o hacer un factoring financiero. También podría vender la cartera a los bancos, Claro, de tal manera que el cliente se vea forzado a pagar, porque ya no es la deuda con el cliente, sino con el banco. Entonces, toda esa... Luego podríamos dar hasta descuentos por pronto pago, si me pagas a tiempo, o sea, estar permanentemente encima de la cartera, tomando decisiones, creando políticas y procedimientos diferenciados. claro, pero para lograr esto deben haber las personas idóneas. La pregunta es, en su empresa, las personas que integran el departamento de créditos y cobranzas son personas idóneas. Dos, usted tiene un programa de capacitación a estas personas, las está preparando constantemente. Tres, está realizando reuniones de trabajo con ella, revisando los reportes de cobranza, revisando el reporte de análisis por antigüedad. En algún momento, algo de lo que estuvimos hablando es el análisis del cliente. Me recuerdo que le decía, revisen de ese cliente, le querían dar un crédito como de $10,000, algo similar a lo que dijiste. Entonces, se revisó el tema judicial de ese cliente y se vio que tenía pensiones alimenticias de años anteriores que no había pagado. La manutención de el niño que tenía con la ex esposa no lo había pagado durante ya algunos años y estaba en una situación. Entonces, viendo estos ejemplos de no revisar el tema judicial, vemos cómo no hay un análisis adecuado. ¿Qué opinas? Sí, o sea, ahí viene lo que yo digo. Los controles vienen, y ahí es importante los controles, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. O sea, no es solamente que quede en el enunciado, no, no solamente que quede documentado en los manuales de políticas y procedimientos, sino que arriba se cumpla. O sea, de arriba hacia abajo, no del staff hacia arriba. O sea, la gerencia general, los funcionarios claves de la empresa, los elementos de control tienen que monitorear el cumplimiento del staff de las políticas y procedimientos. Claro. Ahora, antes de irnos a la última dinámica, dijiste algo muy importante, Wimper, el tener documentado los procesos. Y vemos que ese es otro grave problema. Las empresas muchas veces no tienen documentado esos procesos. Ejemplo, manual de control interno, manual de funciones, manuales de procedimientos, no existen a veces en la empresa y a veces ustedes como administradores, como gerentes, tienen que repetir 1, 2, 3, 4 veces y las veces que sea necesaria una disposición. ¿Qué pasa, Wimper, si no lo tenemos documentado? Bueno, hay un lema en auditoría que dice, lo que no está escrito, no está hecho. Entonces, si no está escrito, las personas lo van a interpretar a su libre albedrío, ¿no? Y lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Y luego, como no está documentado, también no lo hice y puedo justificar la inexistencia o la falta de aplicación de ese procedimiento. Claro, Entonces, le estamos dando las armas para que las personas se justifiquen. como en algún momento digo en las charlas,
que vivan la vida loca. Definitivamente. Entonces, es muy importante. Hola, lo que yo digo, culpa, justificación y queja. Son tres elementos que las personas ineficientes utilizan mucho en la empresa. Entonces, es de crear también una cultura, una filosofía de trabajo. Bien, ahora, yéndonos a la cuarta dinámica, vemos que a veces en este tema de presupuestar, ya hablamos del tema de los ingresos, nos vamos al tema de los costos de venta. Y hablamos de los costos de venta tomando en consideración el margen de contribución para poder cubrir esos gastos operativos, o lo que conocemos también como utilidad bruta. En el tema de presupuestar, este tema de los costos, a veces, ¿cómo debería o qué debería hacer el empresario al momento de presupuestar ese inventario que va a adquirir y que conforme lo vaya a vender se va a transformar en un costo? ¿Cómo debería proceder para obtener el costo ideal que le permita ganar y seguir subsistiendo? Debería crear una estructura de costo. Debería tener dentro de sus elementos un adecuado sistema de costo, con una estructura de costo, en donde va a tener los tres elementos claves, ¿no? Que son la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Y en ese sentido, manejar la fórmula para producir una camisa, cuánto necesito de botones, tela, algodón, cuello, hilo, todos los elementos. Tenerlo claro. Tenerlo claro, para una camisa de una talla small, para una camisa de talla large, ¿no? Dependiendo de aquello. Entonces yo tengo que tener la información estándar, el costo estándar allí, ¿no? Lo que se llama los índices de consumo unitario. Primero la fórmula y luego los costos. Saber cuánto me cuesta producir esa camisa. Cuánto a nivel de materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Correcto. Ahora, en el tema comercial, un ejemplo, cuando uno ya compra un producto terminado y entonces dice, bien, voy a vender en el año 2025 el producto XYZ que voy a adquirir, el empresario comercial dice, voy a adquirir al proveedor interno o al proveedor externo. ¿Qué debe de analizar en este tema de los costos? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué debe de observar? Debo de observar la estructura de costos, definitivamente, y el adquirir un nuevo pedido, por ejemplo, del cliente, ¿cuánto me puede implicar? ¿Cuántos costos adicionales me puede estar generando? Ya, un ejemplo, ¿tú consideras que deberían hacerse también las cotizaciones, varias cotizaciones? No, definitivamente, pues, o sea, y es importante porque en ocasiones hay formas de ahorrar, ¿no? Por ejemplo, nosotros quizás le estamos comprando en la China a un proveedor de manera recurrente y como que no hemos dormido, nos hemos estacionado y de pronto le estamos comprando al mismo costo y creemos que ese costo es el más económico en el mercado, cuando deberíamos abrir el abanico y mirar la posibilidad de comprarle a otro. A otro proveedor. O sea, estamos claro. descansando, no hemos dormido, estamos en nuestra zona de confort. Creemos que el mejor precio es el de ese proveedor que ya nos viene vendiendo quizás hace un año. Correcto. Pero nos hemos descansado, estamos en nuestra zona de confort y tenemos que abrirlo. Porque es probable que haya otras oportunidades, otras posibilidades. Y ahí podría haber un ahorro, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que dentro de los costos y el tema de los presupuestos para las adquisiciones de los inventarios y poder cubrir los pasivos, debemos observar el mercado, definitivamente. Debemos analizar el mercado y para ello tenemos que tener una persona capaz
que esté analizando ese mercado, tanto el proveedor interno como el proveedor externo. Porque bien como indicaba el ingeniero Wimper Narváez, nos dormimos y simplemente le seguimos comprando tal vez al mismo proveedor, pero pueden haber otros proveedores que tengan un costo diferenciado. Ahora, dentro de este tema de los costos, eh, ¿qué tan importante es el análisis de los costos para poder cubrir los gastos operativos? Sí, o sea, es muy importante. Hay algo ahí que yo le llamo la espina de pescado y es la desagregación de cada uno de los costos, como es el pescado más o menos, con las espinas de escama. Entonces, ir desagregando costo por costo, ¿no? Y gasto. Por centro de costo y por tipo de gasto, ¿no? Entonces, tener cuánto me cuesta la nómina en sueldo, 13º, 14º, vacaciones, ¿no? En la parte de guardianía, todos los costos y gastos, en horas extras, ¿no? Todo desagregado y de manera comparativa mes a mes. Por ejemplo, la luz, el agua, la energía eléctrica, el Claro. internet. Ir viendo cuál es el comportamiento mensual para ver fluctuaciones inusuales que pudieran ocurrir en un periodo y que nos estuvieran haciendo gastar más dinero y que pudiéramos ahorrar. Al ver desagregado todos esos costos y gastos, podemos tomar decisiones, podemos ver los focos, alarmas que se están prendiendo, que nos están indicando de que aquí hay una oportunidad de disminuir gastos. Ahora, hay algo también importante que hay que observar ya cuando estamos hablando de los costos, que ahorro necesariamente no significa calidad. Ejemplo de esto de aquí. Acá en el mercado ecuatoriano, pues hemos podido observar, no sé si te ha pasado, Wimper, que ahora estas sillas plásticas que realizan, las sillas plásticas, donde uno va a una fiesta y se sientan, son de tan mala calidad que se dobla el respaldar o dependiendo del peso, estas se rompen. No voy a decir la empresa, pero son de tan mala calidad que, ejemplo, en mi caso he dicho, ni más compro este tipo de silla. Ya las he vetado. Y si voy a un lugar, recomiendo que no las compren. Cuando yo estoy observando en el tema de los costos, el tema de ahorro y el tema de la calidad, y con el ejemplo que acabo de decir, Wimper, ¿en qué debemos tener cuidado para que incluso esto no nos haga un autogol? Claro, o sea, tenemos que tener cuidado, o sea, como le decimos, no debemos hacer ahorros de cocinera, ¿no? Porque ese ahorro nos puede al final pasar factura, puede ser un verdadero gasto. Entonces sí tenemos que analizar quién es nuestro proveedor y no dejarnos llevar por el precio, o sea, debe haber precio y calidad y otras condiciones que nos podamos aprovechar, ¿no? También en el crédito. Claro, Entonces, todos esos aspectos es muy importante porque a la vuelta de la esquina, como tú dices, ya el cliente ya no nos va a comprar, claro. ¿no? Y los clientes ahora, con toda la tecnología que hay, el celular, etcétera, etcétera, están más inteligenciados. Claro. Y hemos visto en el mercado que hay muchos establecimientos grandes de venta de este tipo de productos que han perdido en el tiempo, Claro, producto de la mala calidad de los productos. Y, y han tenido que recuperarse. Y han tomado decisiones y hoy en día han cambiado su percepción del mercado. Entonces hay que cuidarse mucho de la percepción, ¿no? así es. Del mercado. Entonces la gente nos tiene que mirar como un producto de calidad, ¿no? Claro, o sea, deberíamos el momento de presupuestar, analizar, debería haber un equilibrio entre calidad, precio. Claro. Por ejemplo, las empresas, yo recomiendo que hagan una investigación de mercado para ver cómo los percibe el mercado. De pronto que decimos, esta investigación de mercado me cuesta, es un gasto, pero al final se puede convertir en un costo, ¿no? De saber
cómo somos percibidos en el mercado, como buenos, como malos, como caros. Es importante saber para, en base a eso, tomar las mejores decisiones. Tú acabas de decir algo tan importante como el tema de gastos, ¿no? A veces eh, yo creo que eh, ciertos grupos de personas no tienen claro el concepto o la diferenciación entre lo que es gasto, lo que es una inversión y lo que es una pérdida. ¿Podríamos definir estos conceptos tan importantes? O sea, un gasto es determinante, no va directo a la vena, va al estado de resultado como una, finalmente como una pérdida en definitiva, ¿no? Pero cuando se convierte en un costo, forma parte más bien de la inversión. Va a redituar en beneficios a través de las ventas. No obstante que el costo al final se convierte en un gasto. En el tiempo. Claro, claro. En el tiempo se va a convertir en un gasto, Claro. pero en el camino, hasta que llegó a convertirse en gasto, me generó un ingreso, Un ingreso. un beneficio económico. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte. Y lo que yo te digo, la investigación de mercado no es un gasto, es Una inversión. una inversión. Por ejemplo, que nos puede llevar a algunos elementos que a mí me gusta recomendar a los clientes, ¿no? Que, por ejemplo, no es lo mismo posicionamiento que posesionamiento, ¿no? El Ya. posicionamiento, yo puedo ser el número uno. Como le digo, no siempre el número uno es el mejor. Claro. El posicionamiento va más arriba. El posicionamiento ocurre cuando el cliente, el consumidor, se confunde el producto con la marca, ¿no? Por ejemplo, Claro. deme una Gillette. El nombre no es Gillette, la marca es La Gillette. marca es Gillette, correcto. El nombre es deme una afeitadora, Una afeitadora. deme Un una- un Deja, Le estamos haciendo propaganda a Deja. es un detergente. Un detergente, es un detergente. No, entonces, deme una colada, avena, creo. Deme un Quaker. Un Quaker. Entonces, miren cómo y ahí entonces también entra el plan estratégico de mercado, el plan estratégico de negocio, ¿no? Correcto. De qué es lo que quiero. Quiero llegar al posicionamiento, entonces tengo que invertir. Así es. Definitivamente, en estos tiempos, quien no invierte en tecnología, quien no invierte en su gente, tarde o temprano va a cerrar. ¿Por qué? Porque si usted no tiene gente capaz, gente que esté preparada, gente que tenga la visión, esa gente no va a caminar como camina rápidamente el tema tecnológico. Recuerde que nosotros vamos con el tema tecnológico 5, 10 pasos atrás. Pero si nos retrasamos más, su empresa poco a poco se va quedando y va siendo desplazada. Por eso es importante invertir en su equipo, en su gente, en temas tecnológicos, en invertir, en entender el mercado, porque si no, simplemente en 5, 10 años, simplemente su negocio cierra. Dicho esto, ya estamos en la recta final. ¿Y cuál sería de este tema tan interesante que hemos hablado, Wimper, sobre el presupuesto, tu mensaje a nuestros oyentes, a nuestros participantes del programa Diálogo Profesional América sobre este tema a los empresarios? La recomendación es que trabajen en la elaboración del presupuesto, que documenten las decisiones, las evaluaciones, el conocimiento de la empresa y de los números a través del documento que es denominado presupuesto. Y que yo digo que vayan más allá del presupuesto. También que el presupuesto deba contemplar el plan estratégico de negocio. Debemos avanzar un paso más allá, estableciendo la visión, la misión, los objetivos estratégicos. ¿Qué quiero? ¿Qué soy hoy?
y qué quiero lograr dentro de 5 o 10 años en mi negocio. Con todo eso, les aseguro que van a tener un éxito total. Wimper, algo rapidito, ¿no? A veces, un ejemplo, los empresarios que escuchan esta charla dicen, no, esto me equivoqué, esto no sirve, me he equivocado, ¿qué les recomendarías a ellos? Si comienzan ya a hacer el presupuesto, pero se han equivocado, erraron tal vez en algo, ¿qué les recomendarías? Yo les recomendaría que es bueno el error, ¿no? Hagan las cosas mal. Hagan las cosas mal hasta que aprendan a hacerlas bien. El peor error es considerar que tenemos que ser perfectos. La perfección no existe. La perfección nos aleja de la excelencia. Tenemos que hacer el ejercicio y equivocarnos, probar y equivocarnos. No va a haber perfección. Siempre vamos y es una forma de atinar, de llegar al punto, al centro de los objetivos que queremos. Claro, bien dicho. Es una forma de aprender y llegar a nuestras metas. Definitivamente vamos a errar muchas veces, todos lo hacemos. Pero como bien dijo el ingeniero Wimper Narváez, a través de esos errores vamos a ir mejorando, vamos a ir aprendiendo. Bien, le agradecemos al ingeniero Wimper Narváez por haber participado en esta charla, la importancia de los presupuestos para justamente no caer en estos errores de inflar los gastos y que nuestras empresas generen pérdidas. Agradecemos al ingeniero Wimper Narváez por haber participado y por haber ayudado con sus instalaciones aquí en la firma auditora Wens Consulting. Gracias, Wimper. Gracias, Víctor.